Cerramos la serie Vitamina Fe y hoy me corresponde a mí hablar de la culpa, que sé que todos en algún momento hemos experimentado. Yo tenía 24 años de edad, estaba terminando la licenciatura en psicología. Dentro de pocos meses estaría cumpliendo 6 años de casada, porque como les he contado en otras ocasiones, prácticamente nací casada. Mis planes eran terminar la carrera, buscarme un trabajo, viajar por el mundo, comprarnos una casa, muchos planes. Y más adelante quizás tener bebés. Por eso nos cuidábamos mucho para no quedar embarazados. De pronto un día empecé a sentirme mal y cuando saco cuentas me percato que tengo algunos días de atraso. De inmediato me fui al laboratorio a hacerme un examen en sangre porque no confiaba mucho en esas pruebas de supermercado y pues me fui a hacer lo que correspondía. Empezó ahí uno de los episodios de mayor culpabilidad en mi historia. ¿Quieren saber por qué? ¿Sí? Bueno, se los voy a contar en YouTube, en nuestros canales de Facebook y YouTube. A partir de mañana, después del mediodía, ahí va a estar publicado para que usted vaya ahí y conozca qué fue lo que sucedió, por qué me sentía culpable. Pero quiero preguntarle algo. Si a usted le dieran un borrador mágico, capaz de borrar algún episodio oscuro de su vida, ¿cuál sería? El divorcio de sus padres, un aborto practicado durante la juventud, los errores que usted ha cometido con sus hijos, la infidelidad a su pareja. Yo borraría el evento que les conté y lo haría diferente. Pero creo que todos quisiéramos tener esa posibilidad. Antes de que fuera elegido el Papa Benedicto, el joven Roger Cadenhead compró y registró el sitio web www.benedicto16.com y eso obviamente ponía al Vaticano en jaque. Otra persona también había comprado un sitio llamado papabenedicto16.com y alcanzó en eBay la suma astronómica de $16,000, ese sitio web. Pero Roger sabía que si se lo vendía al Vaticano iba a enojar muchísimo a su supercatólica abuelita. Así que decidió donárselo al Vaticano. Pero a cambio de eso pidió 3 cosas. La primera de ellas, uno de esos sombreros grandes que usan los obispos. La segunda, una estadía en el Hotel del Vaticano. Y la tercera, vea qué interesante, una absolución completa sin ningún tipo de preguntas para la tercera semana de marzo de 1987. Muy astuto el muchacho. De inmediato uno se pregunta, ¿qué será lo que habrá hecho ese Huila en esas fechas? Pero todos tenemos un día, una semana que quisiéramos borrar de nuestra historia de vida y la razón es una, nos sentimos culpables. La culpa la hemos experimentado todos en algún momento, ninguno se libra de sentir este sentimiento. De hecho, desde nuestra primera infancia, al reconocer la diferencia entre el bien y el mal, empezamos a sentirla. Cada vez que robamos una galleta, que decimos una mentira, que dañamos algo. Yo me sentía tan culpable cuando quebraba uno de los muchos adornos que tenía mi mamá, que para que ella no se diera cuenta y librarme del castigo, agarraba los pedazos y los tiraba al lote vacío que había a la par. Obviamente por un tiempo me libraba del castigo porque mami tenía tantos adornos que ni se daba cuenta, pero la culpa y el miedo de que me descubrieran en algún momento me seguía atormentando. A veces la culpa se deriva de actos cotidianos y sencillos como robar uvas en el supermercado. ¿Era usted uno de esos? Porque ahora es una conducta muy riesgosa. O boicotear la dieta comiendo chocolates. Pero a veces está ligada a asuntos bastante más serios, como un error o un pecado en mi pasado, un acto ilícito o esa conducta adictiva que te lleva consumiendo muchos años. Fíjense que hice un sondeo relámpago en los chats de amigos y familia preguntándoles
por qué se habían sentido culpables. Ustedes que están ahí en la web, ¿podrían poner por qué se han sentido culpables? Fíjese que de inmediato aquel WhatsApp se volvió loco. Me empezaron a llegar toda clase de respuestas y yo las clasifiqué por categorías. Quiero invitarle a los que están aquí que usted vaya sumando a ver si se identifica con alguna de estas y al final me da el resultado. La primera, la culpa de los padres y madres. Nos sentimos culpables por dejar a nuestros hijos al cuidado de otros, por no darles todo el tiempo que deberíamos, por gritarles, exasperarnos, tratarles mal y hasta por las malas decisiones que a veces toman nuestros hijos. Culpas con la familia, por no honrar a nuestros padres, no decirles que los amamos, no ayudarles cuando los necesitaban, porque mis errores hicieron sufrir a los míos, por abandonar a mi esposa y mi hija, por poner a otros antes que a mi familia, y alguien dijo incluso que hasta por la muerte de su hijo se sentía culpable. Culpas, llamé yo, existenciales, por no dar la talla en todo, por no saber decir que no, por postergar las decisiones. Culpas en la salud, por comer de más, no ir al médico, engordarme tanto, no hacer ejercicio. Culpas financieras por las pésimas decisiones que hemos tomado en el manejo de la plata, por comprar de forma compulsiva lo que no necesito y endeudarme tanto, por no cerrar las tarjetas de crédito. Culpas relacionales, por permanecer en relaciones dañinas por mucho tiempo, por el divorcio, por no hablarle de Cristo, a un amigo que terminó suicidándose, por no despedirme de mi mejor amigo que murió de SIDA y el temor no me dejó visitarlo. Y también culpas en el área espiritual, por no obedecer a Dios, por no leer la Biblia, por no orar, por lo que hice antes de conocer a Dios. Y uno hasta me dijo que se sentía culpable por lo que Dios hacía, porque como Dios no responde todas las oraciones que uno hace, entonces él dice que trata de justificar y de validar a la gente, trata de defender a Dios. Fíjese que hasta le salió abogado defensor a Dios. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos se identificaron con alguna de estas razones? ¿Con 2? ¿Con 3 o más? Bingo, ¿verdad? Nadie está exento. Miles caminan por la vida cargando el rótulo imaginario de culpables. Viven torturados muchas veces por la vergüenza y el dolor de sus faltas y desearían devolver el tiempo para borrar algunos de esos capítulos como lo hizo aquel muchacho. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Lo primero que nos dice es que Satanás es nuestro permanente acusador. Apocalipsis 12:10 dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, escuche usted, delante de nuestro Dios. Esa es su tarea. Nuestro enemigo no va a descansar, recordándonos el pecado, la falta, el error que cometimos, aun cuando ya Dios nos perdonó. Su tarea es hacer leña del árbol caído. Dice una frase por ahí que si el diablo anda siempre invitándote a mirar tu pasado, debe de haber algo muy bueno en el futuro que él no quiere que veas. Pero lo segundo que dice la Escritura es que Cristo cargó con mi culpa en la cruz. Su amor cubre la multitud de nuestras faltas y la culpa es borrada en su perdón. Primera de Juan 3:19. Vean qué hermoso este texto. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y la mejor parte, y lo sabe todo. Aún sabiéndolo, no nos culpa. Satanás me va a acusar, los otros me van a señalar con el dedo, yo mismo me doy con el látigo, pero Dios me ofrece su perdón, su libertad y su gracia. Y esto, iglesia, es la vitamina fe que necesitamos aplicarle a la culpabilidad que por tanto tiempo nos ha hecho daño. Acompáñenme a orar y seguimos con el resto del mensaje. Señor, qué bueno es estar en tu presencia, disfrutar
del mensaje esperanzador que tu palabra trae para cada uno de nosotros. Nos acercamos a tu escritura sabiéndonos necesitados, carentes, fracturados, rotos, Señor, esperando que en ella podamos encontrar sanidad, libertad, paz. Hoy oro para que hagas ese milagro transformador en la vida de cada hombre y mujer que ha vivido derrotado, avergonzado, atrapado, Señor, en la cárcel de la culpabilidad, y que nos des esa paz y esa libertad que has planeado para cada uno de nosotros también. Que así sea. Amén y amén. Bueno, antes de conocer cómo librarnos de la culpa, quisiera que entendiéramos un poquito de su funcionamiento. La culpa puede definirse como ese sentimiento de incomodidad, de malestar, de angustia que nos invade cuando pecamos y violamos las leyes de Dios, cuando rompemos los códigos éticos o morales, cuando hacemos o decimos algo que sabemos que está mal o dejamos de hacer lo que sabíamos que era correcto. Viene acompañada de pensamientos como soy lo peor, lo eché todo a perder, qué vergüenza, merezco ser castigado. El nivel de intensidad de la culpa y de autocondena va a variar, desde unos cuantos minutos de incomodidad, como cuando usted se estacionó donde no debía, rapidito se le quita, ¿verdad?, la culpa, hasta años enteros de tortura, cuando la situación es tan grave como un aborto, un divorcio o incluso la muerte. La culpa tiene la particularidad de que es dinámica, va y viene, y si no se resuelve, crece cada vez más hasta dejarme atrapado en un sentimiento perturbador, destructivo. Y es una puerta para otra clase de males, como la ira, la amargura, el odio que me corroen por dentro. Una persona que está lidiando con la culpa puede presentar algunas características. Le voy a decir algunas de ellas para que usted vaya evaluando. Por ejemplo, el autocastigo. Se siente indigno. Es la persona que no piensa que hizo algo malo, sino que ella es mala. Por eso adopta conductas autodestructivas y hasta suicidas en algún momento. Otros presentan ira, porque morder y culpar a otros es mucho más fácil que enfrentarme conmigo mismo. Otros se deprimen, porque aunque tienen todo para ser felices, estar bien, viven en permanente derrota, insatisfacción, tristeza. David oraba así en el Salmo 51:8, dice: devuélveme la alegría, devuélveme la felicidad. Estaba consumido por su culpa. Conductas compulsivas al trabajo, al ejercicio, la comida, el sexo, las drogas, todo lo que me pueda dar algún pedacito de placer para compensar esa incomodidad. La bondad excesiva también es una característica de alguien que está lidiando con la culpa. Si su hijo de pronto empieza a portarse demasiado bien y a hacerle caso en todo, usted dice: ¿en qué andará este Willa? ¿Cierto? Usted empieza a sospechar. Me parece muy extraño ese comportamiento. Bueno, esa gente con apariencia de extrema bondad podría estar intentando lidiar con la culpa de esta forma. Otras veces podría manifestarse como una conducta paranoide. Nadie me quiere, todos me odian, todo el mundo me señala, nadie me saluda. Por esa misma autopercepción negativa. La culpa también nos enferma. Produce dolencias en el cuerpo, fatiga, insomnio, sobrepeso. El salmista también dice en el Salmo 32:8: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Y sin duda los efectos más graves son los espirituales, porque nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y sensibles a la de Satanás. Le quita poder a la gracia y al perdón divinos. Nos sentimos rechazados por un Dios que está esperando la oportunidad para castigarnos. Y con un Dios así, yo prefiero mejor tomar distancia, empezar a alejarme de Él. La culpa puede ser de dos tipos. Está la culpa genuina o verdadera, que es la que sentimos cuando fallamos, cuando metimos los escarpines hasta el fondo, y por eso se justifica su presencia.
Esta mujer madura, profesional, con un buen trabajo, compensaba sus vacíos comprando y gastando de forma irracional. Muchas cosas que no necesitaba para ella y para otros. Zapatos, carteras, ropa, electrodomésticos. Como es de suponer, en pocos meses el mal uso de sus tarjetas de crédito la llevaron a un nivel de endeudamiento de infarto que ella se negaba a reconocer. Hasta que un día un aviso de embargo salarial la sacó de su burbuja de fantasía y ahora llora, se siente perdida, derrotada en la culpabilidad de los errores que cometió. Aunque no lo crean, esta culpa es constructiva y de mucho valor porque viene de Dios. Es activada por el Espíritu Santo. Dice Juan 16:8 que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y juicio. No busca torturarnos, sino más bien llevarnos al arrepentimiento, a que usted confiese su pecado, busque el perdón de Dios, haga los cambios que tenga que hacer, y por eso funciona como una señal de advertencia. ¿La ha escuchado usted cuando hace algo que sabe que es incorrecto? Esa voz del Espíritu Santo que te dice, no es por aquí, ojo, cuidado, esto huele a peligro. Pero está también la otra culpa, que es la culpa falsa. Cuando los sentimientos de culpa que me atormentan no son fruto del pecado, sino de causas emocionales, relacionales, hasta de la cultura incluso. Ahí estamos frente a una culpa falsa que no tiene razón de ser. Le cuento un ejemplo de lo que me sucedió a mí. Cuando yo cumplí 15 años, mis padres me regalaron un viaje a México. Mi mamá compró un procesador de alimentos parecido a una licuadora, que en ese momento era el boom. Todas las señoras querían tener eso. Se llamaba la Picalica Munilex o Mulinex, no sé cómo es. ¿Se acuerdan? ¿Ve? Los más viejitos se acuerdan. Bueno, el asunto es que cuando nosotros venimos de regreso a Costa Rica, mi mamá me da el vaso de aquel aparato y ella empaca el motor con una serie de advertencias de lo que puedo o no hacer cuando crucemos la aduana. Yo debía pasar por un puesto diferente a ella, lo más lejos posible, fingir que no la conocía. Si me detenían, fingir demencia casi. Todo por el temor irracional a que le decomisaran el bendito aparato. Ahora imagínense ustedes cómo crucé yo el puesto de migración. 15 años, sola, aterrada, con una culpa como si llevara 3 kilos de cocaína pura ahí en la maleta. No sé cómo los de alerta aeropuerto no me detuvieron. La verdad no sé si le tenía más miedo a los policías de aduana o a que me quitaran esa cosa y mi mamá me matara. Todo por un bendito frasco de licuadora. Así de irracional es a veces la culpa falsa. No tiene sentido, no se justifica. La culpa verdadera se basa en hechos. Hice algo mal, pero la culpa falsa se basa en sentimientos. Me siento culpable e indigno aunque no haya fallado y solo esté pasando un procesador de alimentos en la maleta. Por supuesto que mi culpa es insignificante, eso que les conté, comparada con eventos mucho más serios, como la culpa que puede experimentar una mujer que perdió de forma espontánea a su bebé, a pesar de que había tomado todos los cuidados del caso, un niño que se siente culpable por el divorcio de sus papás, un papá que se culpa porque su hijo nació enfermo. En la Biblia nos encontramos con el caso de Job, un hombre íntegro que perdió todo. Sus hijos, sus bienes, hasta su salud, sin haber cometido ningún pecado o error. Vea lo que expresa él en Job 9:20. Aunque no he hecho nada malo, mi boca me condena y resulto culpable. He escuchado muchas de estas historias desgarradoras. Esta preadolescente me decía, yo me siento terrible porque pienso que mi abuelo le está dando vuelta a mi abuelita conmigo. ¿Saben a qué se refería? Al abuso sexual que por años había sufrido de parte
de esta persona. Este otro joven vive crucificado por la culpa porque contrae el COVID en su trabajo y como consecuencia de eso él lo lleva a su familia, se enferman todos, pero su papá, que tiene una salud frágil y crítica, termina muriendo. Y hoy él dice: yo maté a mi papá. Esta mujer llegó a odiar a su papá por las palizas brutales que le daba de niña, hasta el punto a veces de dejarla inconsciente. A veces, dice ella, me orinaba y defecaba por los golpes que me daba. Y cuando eso sucedía, me dejaba durmiendo en el patio, sucia y muerta de frío toda la noche. Hoy su papá sufre un cáncer terminal y ella se siente culpable de su enfermedad porque muchas veces deseó que su papá se muriera. Como ven, esta clase de culpa es destructiva, estéril, te carcome por dentro y no se justifica. La pregunta más importante entonces, ¿cómo nos liberamos de ella, sea verdadera o falsa? La vía más común y fácil es ver para los lados y señalar a alguien más, ¿cierto? Desde Adán y Eva lo hacemos. Adán le echa la culpa a Eva, Eva a la culebra, porque siempre hay un perro más flaco al cual se le pegan las pulgas. Otra posibilidad dolorosa es adaptarse a cargar ese peso destructivo hasta que se me seque el espíritu. Pero la respuesta bíblica a la paralizante mentira de todo fue mi culpa es sin duda el mejor camino. Sea falsa o sea verdadera, la culpa tiene solución. Veamos algunos pasos que nos toca dar para poder librarnos de ella. El primero: identifique la fuente de su culpa. Examine por qué usted se está sintiendo culpable. ¿Es culpa falsa o es verdadera? ¿Es fruto de mi pecado y de mi error, de lo que hice o de mi subjetividad? ¿Es un amigo que me invita al arrepentimiento o un verdugo que destruye mi alma? ¿Es la voz del Espíritu Santo o es la voz del acusador? ¿Cuál es la evidencia que acompaña este sentimiento? La Biblia señala la diferencia entre la culpa genuina y la destructiva. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios, ¿qué hace? Nos lleva al arrepentimiento, que lleva a la salvación. Esa es la voz del Espíritu Santo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Hacia dónde te está llevando esta culpa? Porque convicción de pecado no es lo mismo que condenación por el pecado. Ahora, dependiendo de la naturaleza de la culpa, así serán las medidas que debe tomar. Si su culpa se justifica porque usted ha pecado, porque usted falló, cometió un error, el camino es uno: arrepentimiento. Esa es la cura para esto. Cuando es culpa verdadera, el camino para deshacernos de ella es convicción, confesión y conversión. La convicción es porque no hay manera de liberarnos de esta culpa hasta que no reconozcamos que hemos actuado mal. Los abogados le llaman conciencia de delito. Es la certeza en nuestro corazón de que le fallamos a Dios, que hicimos lo malo, que rompimos las normas, desobedecimos y no tenemos excusa. David lo expresó de esta manera luego de adulterar con Betsabé, matar a su esposo e intentar encubrir sus delitos. Salmo 51:4. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Adquirir conciencia de mi pecado es el primer paso. Pero ahí no termina. Sigue la confesión. El secreto es un lugar oscuro donde Satanás nos esclaviza. Por eso es liberador sacar a la luz nuestras faltas, confesar nuestros pecados a Dios y rendir cuentas a otros para hallar sanidad. La confesión es también un requisito para encontrar paz y reconciliarnos con Dios y la gente. Otra vez David, Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste.
mi maldad y mi pecado. Y primero de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí tampoco termina el proceso. El genuino arrepentimiento se evidencia con acciones concretas y visibles, y esto se llama conversión. Cuando fruto de mi conducta otras personas han salido heridas, mi deber es, en la medida de lo posible, restituir o reparar el daño que he causado a mi prójimo. Esto se traduce en actos concretos. Por lo tanto, gente, nos toca perdonar o pedir perdón. Terminar ya esa relación ilegítima. No seguir con ese negocio fraudulento. No visitar más ese lugar. Bloquear esas páginas en internet. Destruir esa tarjeta de crédito. Diga la verdad y asúmala. Hagamos lo que tengamos que hacer para reparar lo que nuestra conducta ha quebrado. Entonces, convicción más confesión, más conversión, igual libertad de la culpa. Vamos a vivir sabiéndonos perdonados. Esta mujer se enamora perdidamente de su compañera de trabajo, al punto de dejar abandonado su matrimonio de 8 años, a su esposo y sus 2 hijos pequeñitos, de 7 y 3 años, para irse con su nueva amante. Durante 1 año completo vivió lo que ella misma llama la vida loca. Hablé con ella durante ese tiempo y decía sentirse plena y deslumbrada por el mundo del lesbianismo hasta ahora desconocido para ella. Pero un día la pródiga volvió en sí. Despertó de aquella situación y arrepentida decidió regresar a casa. La primera vez que entendí lo que había hecho, dice, duré como 3 horas llorando, pidiéndole perdón a Dios. No podía levantarme del piso y le rogaba que me ayudara a recuperar mi hogar. 8 meses más tarde se decidió a buscar a su esposo, a sus hijos, que también la perdonaron. Y hoy reconstruye su hogar un día a la vez, con el amor y la gracia de Dios. Solo Dios ha sido capaz de borrar mi culpa. A veces quiero sentirme mal, pero me recuerdo que soy perdonada y me vuelvo a levantar, dice. Ahora bien, como mencioné antes, en ocasiones la culpa no se da por algo puntual que yo haya hecho, sino que se origina en mis sentimientos irracionales de indignidad, sin que haya una razón válida. Me vuelvo mi peor verdugo, tomo el látigo y me golpeo. Y en esos casos solo voy a ser libre de la culpa cuando asuma mi nueva identidad. Mire, antes de ser la hija de don David y doña Carmen, de los Zúñigas de Coronado, esposa de Mauricio, mamá de Raquel y Camila, psicóloga, pastora en vida abundante, una persona impaciente, controladora, reactiva, que he lastimado con mis palabras a los míos, que peco con y sin conciencia y que se ha equivocado demasiadas veces para llevar registro de eso. Antes de todo eso, ¿saben qué soy? Lo que Dios dice que yo soy. Su hija amada, escogida, perdonada, diseñada por Él con un propósito. Tal vez usted, como yo, hasta ahora lo que ha escuchado son las voces de Satanás, de la gente y hasta el verdugo de su propia voz que vive acusándole. Pero Dios quiere liberarnos de estas culpas estériles que nos han torturado por tanto tiempo. La Escritura dice, Isaías 54:17, toda lengua que te acuse será refutada. Y Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, resucitó, está a la diestra de Dios y que además intercede por nosotros. Entonces necesitamos renovar nuestra mente para sustituir todas estas mentiras y culpa por una verdad liberadora de Dios. El divorcio de tus padres no fue tu culpa. El abuso sexual que sufriste no fue tu culpa. La infidelidad de tu pareja no fue tu culpa.
La agresión que has vivido no es tu culpa. La decisión que tomó tu hijo, tu hija, no es tu culpa. Ese accidente, enfermedad, la muerte de esa persona amada no son tu culpa. Por eso Dios quiere darnos una nueva identidad, no definida desde la culpa, sino desde el amor, la gracia y el perdón. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por algo que desea mucho? Hay gente que paga cantidades obscenas por carros, carteras de diseñador, joyas y cualquier tontería. Leía en un libro que el cepillo de dientes de Napoleón se vendió en $21,000. ¿Se imagina usted pagar esa cantidad por un viejo y sucio cepillo de dientes? Si alguien quiere el mío, hablamos ahora a la salida. Les hago precio. El auto de Hitler se vendió por más de $150,000. Las perlas de fantasía de Jackie Kennedy, $772,000. Y cifras astronómicas también se pagaron por el escritorio de Winston Churchill, una pipa de C.S. Lewis, una partitura musical de Beethoven y la casa que perteneció a Ernest Hemingway. No porque los artículos sean dignos en sí mismos, sino porque pertenecieron a alguien significativo. Pues le tengo noticias, hubo alguien que pagó un precio todavía mucho más alto por usted. Y se llama Cristo. Él dio su propia vida, porque para Él usted es su gran tesoro, su tesoro más valioso. Y te compró con su propia sangre. Y ahora usted y yo le pertenecemos. En un mundo donde las personas siempre nos critican, nos señalan, resaltan todo lo malo que somos, Pedro nos pinta 4 hermosas imágenes que nos ayudan a entender esto de nuestra nueva identidad y de lo que piensa Dios de nosotros. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, miembros de la familia de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una raza elegida. Nos eligió no por buenos o inteligentes, sino porque nos amó y nos otorga el más alto valor. Así que la próxima vez que se sienta encorvado por la vergüenza o la culpa, recuerde esto: yo fui elegida por Cristo, usted fue elegido por Él y pagó con su vida para hacerme suya. Real sacerdocio, y usted dirá, yo no califico ni para monaguillo, ahí sí se equivocaron. Bueno, tal vez no todos somos predicadores, maestros o evangelistas, pero todos somos sacerdotes al servicio de Dios. Estamos sintonizados con el lado espiritual de la vida. No importa su sexo, su edad, su posición social, a todos se nos dio la tarea de orar, de interceder los unos por los otros, de ser luz, de ser sal, de presentarle a Cristo a las personas que aún no le conocen. Nación santa. Y usted seguro se pregunta, ¿santo yo? No me conocen tampoco. Sí, claro, la palabra no significa tener alas y andar con carita de yo no fui. Significa apartado de las millones de opciones que Dios tenía en el mundo, mucho mejores y más capacitadas que yo para predicar la Biblia. Me llamó a mí para hacerlo. Y también lo apartó a usted para una tarea específica: cuidar personas, enseñar niños, cantar, limpiar el piso, echar alcohol en una puerta, acomodar carros. Todos somos importantes, somos apartados para la gloria de Dios con un propósito especial. Me gusta como lo dice Swindoll, dice: cantamos un himno nacional diferente, prometemos lealtad a una bandera diferente, servimos a un rey diferente, porque nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Usted y yo somos parte de esa nación santa y somos ese pueblo adquirido por Dios. Usted no le pertenece a su esposo o a su esposa, dígale, métale un codazo, ¿viste? Te lo dije. No le pertenece a sus padres ni a su país.
usted le pertenece a Dios. Él pagó el precio más alto, la vida de su Hijo Jesucristo. Ahora somos las piezas exclusivas de su colección. Por eso, deje esa mentalidad de saldo. Deje de tirarse al cajón de las ofertas. Aprenda a darse el valor que ya Dios le dio a usted. No rebaje su precio. Crea lo que Dios dice que usted es y destierre esas imágenes o ideas acusadoras de su vida. Hace unos años mi hija Camila programó mi celular de tal manera que cada vez que yo iba a escribir su nombre se cambiaba por la frase hija preferida. Yo realmente estaba intrigadísima con eso y soy cero hábil en la tecnología. Varios días pasé así hasta que un día me atreví a preguntarle a ella, que es una crack, y con una risa maliciosa y perversa me dice, yo se lo programé. De inmediato le dije, Cami, por favor cámbiame eso. Yo tengo 2 hijas preferidas, la mayor que es Raque y la menor que es Camila. Pero ¿saben qué? Estoy segura que si Dios tiene celular, esa es la frase que sale cada vez que usted le habla. Mi hijo preferido, mi hija preferida. Usted y yo somos su mayor tesoro. Por lo tanto, no hay culpa que se sostenga ante esa verdad liberadora. No hay vergüenza que sobreviva a la nueva identidad que Dios te ha dado. Concluyo. Hace unos meses entró a mi casa un periquito. Cuando nos percatamos de su presencia, corrimos a abrir todas las ventanas y todas las puertas que podíamos para facilitar su salida. Pero él insistía en pegar contra la ventana que estaba cerrada una y otra vez, hasta que se rompió aquí toda la parte de la cabecita, le sangraba de tantos golpes. Todos queríamos que fuera libre, pero él no era capaz de encontrar la salida. Entonces optamos por atraparlo con un paño. Y en mi casa, todo lo que es material se arregla con WD-40 y todo lo que está vivo y respira con crema de rosas. Entonces, le untamos una chorcha de crema de rosas en la cabecita, le limpiamos la herida y lo llevamos hasta la puerta para que finalmente pudiera volar. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer con nosotros, los prisioneros de la culpa, que no encontramos la salida a la libertad y nos seguimos fracturando bajo su peso. La Biblia está llena de hombres y mujeres que sin duda lidiaron con la culpa. Adán y Eva, los primeros desobedientes, David, el adúltero asesino, Sara, la impulsiva, Jonás, el rebelde sin causa, Pablo, el asesino de cristianos, Pedro, el traidor, y hasta Job, el inocente. Unos trataron de justificarse, otros se escondieron, algunos mintieron para encubrirse y otros lloraron amargamente. Pero todos los que buscaron la gracia divina siempre la encontraron. ¿Saben por qué? Porque Él es un Dios de oportunidades, porque Él quiere hacernos libres, porque Él tiene una esperanza más allá de la culpa. Romanos 8:31 dice, solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Así que, fuera la culpa. Recuerde esto la próxima vez que ella quiera torturarle. Dios está de mi parte. ¿Puede decirlo usted? Dios está de mi parte. Repítaselo hasta que sea su realidad. No siga aplastado por la culpa y la vergüenza. Hoy Él quiere tomarla en sus manos, limpiar y sanar sus heridas y fracturas y darle la libertad que Él diseñó para nosotros. Nos ponemos de pie. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, reconociéndonos quebrados,
fracturados por el peso de la culpa. Algunos de nosotros hemos actuado mal, hemos fallado, Señor, hemos pecado, no tenemos ninguna excusa. Y hemos escuchado la voz de tu Espíritu Santo que nos advierte y hemos hecho oídos sordos a esa voz. Pero hoy venimos siendo confrontados por tu palabra y pidiendo, Señor, en este momento que una vez más tu gracia y tu perdón sean extensivos a nuestra vida. Perdóname, Señor. Confiesa tu pecado delante de Él. Él lo sabe, pero quiere escuchar tu voz. Señor, perdóname. Te fallé en esto, en aquello. He desobedecido tus mandamientos. He consentido mi pecado, mi error. Y no quiero vivir sabiéndome condenado cuando tu palabra dice que has diseñado para mí libertad. Algunos ni siquiera han cometido nada errado y sin embargo se sienten así, torturados por esos sentimientos de indignidad. Y hoy tu palabra nos dice que somos amados. Nuestra mente finita no puede entender ese amor. No hicimos nada para merecerlo, Señor. Solamente hemos fallado, solamente nos hemos equivocado y sin embargo nos has abrazado así como somos. Por eso venimos rogando, Señor, que hoy sanes nuestras fracturas y traigas esa libertad que anhelamos tener. Ahí, Señor, donde otros han señalado, donde otros han traído juicio, condenación, donde el Satanás mismo nos ha crucificado, haciéndonos sentir indignos. Ahí es donde Cristo pone su amor, su gracia y su perdón y nos da una nueva identidad hoy y nos prepara, Señor, para un futuro lleno de esperanza, porque hay esperanza más allá de la culpa. Señor, oro para que traigas libertad a los que han estado cautivos, destruidos bajo este peso, y que hoy entiendan que en Cristo somos perdonados, que en Cristo somos amados y que en Cristo ya no hay ninguna condenación. El único que podía lanzar piedras dijo: yo tampoco te condeno. El único que podía habernos castigado nos ofreció amor, paz y sanidad. Permite que podamos vivir desde ese lugar, Señor, con la nueva identidad que has diseñado para nosotros. Que esto sea real en la vida de cada hombre y mujer que hoy se encuentra aquí. Trae sanidad a las emociones rotas. Trae sanidad al que está herido, Señor. Y que podamos disfrutar de ese amor y de esa libertad. Así lo creamos en tu nombre. Amén y amén. Dice el Salmo 103:10. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Somos amados. Qué bueno. Bendiciones, iglesia. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.